¿Cuál es la definición? Es un síndrome, es decir, el conjunto de manifestaciones, o sea, de signos y síntomas que se da por una tipo perfusión, digamos, y falta de oxígeno a nivel tisular o sistémico, digamos. Ah, o sea, mencionaste a ver, varias cosas. Uno que es un síndrome, así que va a tener signos y síntomas, pero también mencionaste fenómenos celulares eh, y el consumo de oxígeno. ¿Están todos de acuerdo con esa definición? ¿Alguno conoce una definición diferente? Es un estado de hipoperfusión generalizada. Ujú, Que se caracteriza por presentar un síndrome de falla multiorgánica. ujú. ¿Están todos de acuerdo con lo que se está diciendo? Son casi 50 personas, por eso pregunto. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dijeron. Parte sí, en parte no. Me faltan cosas. Un poco impreciso lo que se está diciendo. Lo que yo tenía entendido en sí por shock es que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que debido a esa alteración de la perfusión tisular presenta una alteración en la función de órganos y ahí hablamos de shock. Y que dependiendo de la causa puede ser séptico, anafiláctico, cardiogénico, obstructivo. Depende de la causa, sí, no estoy de acuerdo con que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque eso no es la base fisiopatológica del shock. Tampoco un estado profundo de hipoperfusión, porque ahora lo vamos a ver, pero en la definición de 2014 se agregó el consumo inadecuado de oxígeno y por ende algunos envenenamientos que no tienen nada que ver con el sistema circulatorio, entran dentro de la definición de shock, que tiene que ver con el consumo inadecuado de oxígeno por parte de las células. Entonces aparece el fenómeno celular y tisular que mencionó Sofía al principio, dentro de la definición de shock, pero el tema es cómo compatibilizar eso con un síndrome clínico. Porque también eso se ve a nivel bioquímico, digamos, porque esa Ujú. falta de oxígeno hace que se pase, digamos, del metabolismo aeróbico al metabolismo anaeróbico. Ah, Por lo tanto, el producto de ese metabolismo anaeróbico es el ácido láctico. ok. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se pueden dosar a nivel bioquímico y es un parámetro, además de la signos, sintomatología que se puede ver. Está. Entonces, además de clínico, es bioquímico. Bueno, ahí está, ahí se va completando un poco más. Es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de cuestiones, porque ¿saben de dónde, para qué sirven las definiciones? ¿Por qué es importante? ¿Quién las hace? Si no, podemos estar hasta mañana hablando de qué es el shock para mí, qué es el shock para los europeos, qué era el shock en 1970. Tenemos el paciente adelante, no podemos hacer nada por el paciente. Y yo creo que es importante definirlo para saber cuándo estamos frente a un paciente que se encuentre en ese estado y poder tomar una conducta que obviamente le va a cambiar el pronóstico al paciente. Sí, en general, por lo menos de los 70 hasta acá, las definiciones de las enfermedades fueron para poder hacer ensayos. Entonces, agarrar un conjunto de gente que cumple con criterios de shock en este caso, y decir, bueno, el shock es esto y no es otra cosa, y a toda esa gente que tiene shock, la estudio y veo por qué está chocada, veo qué droga le hace mejor, con qué droga se muere menos, con qué droga tiene menos falla renal. Para eso son las definiciones. Porque después, en función de eso, nosotros tomamos decisiones.
y adaptamos lo que está escrito a lo que tiene el paciente, pero tenemos que saber qué es lo que está escrito, porque si no, no tiene sentido. ¿No? Hay básicamente 3 definiciones, y de nuevo es importante saberlo para entender de dónde vienen algunas cuestiones de recomendaciones, tanto terapéuticas como diagnósticas, pero van a ver que en la práctica nos quedamos con la de cuando no teníamos análisis de laboratorio. Entonces, está la clásica, que es la que deben haber estudiado en semiología, estimo, supongo, que tiene que ver con las manifestaciones clínicas de hipoperfusión tisular y deuda de oxígeno que debe ser restaurada en algún momento. Y con eso se establece un continuo en la atención del shock que va más allá del restablecimiento de la función circulatoria, porque hay que volver al bazar metabólico de esos tejidos que han funcionado sin oxígeno durante un tiempo, y existe el concepto este de deuda. Pero para lo que son las manifestaciones clínicas, tienen que ver con la hipoperfusión tisular y están dadas por alteración del sensorio, disminución del ritmo diurético e hipotensión arterial. ¿Estamos todos de acuerdo que un paciente que tiene alteración del sensorio, oliguria, hipotensión arterial está en shock? Sí, pero igual alguno puede aparecer más tarde que los demás. Por ejemplo, la hipotensión arterial no es lo primero que suele aparecer. ¿Ah? Entonces, esta definición clínica de un paciente con signos de hipoperfusión, es decir, los signos que se les ocurran, frialdad en las extremidades, palidez y frialdad en la piel, alteración del sensorio, oliguria, hipotensión arterial, está el shock. Realmente un shock avanzado, un shock que tiene un tiempo establecido, que lo podríamos haber pescado antes, todo lo que ustedes quieran, pero el shock está. ¿Cuál sería el conflicto con definir el shock de esta manera? Que todo lo que no tiene esto no es shock, entonces un paciente que está compensando lo que sea que lo esté shockando no cumpliría con criterio de shock. ¿Les parece entonces que es una definición que es específica, sensible, más sensible que específica, más específica que sensible? La clínica. Y específica no sería, porque Específica. hay otros Es más cuadros clínicos que específica. pueden Claro, ser. más sensible para mí que específico. Claro, específica no. Puede ser que un criterio sea la necesidad de uso de drogas vasoactivas. Sí, y eso se agrega después, para mantener la perfusión. Claro. Pero ahí estamos en un conflicto de sensibilidad y especificidad. ¿Por qué les parece inespecífico? ¿Qué otra cosa puede tener un paciente con sensorio alterado, hipotensión y oliguria que no sea shock? Insuficiencia renal. Funcional. ¿La insuficiencia renal da hipotensión arterial? Un síndrome confusional. Y si es ¿El síndrome renal, confusional da hipotensión arterial? No, pero otra patología de base que te puede dar por la alteración del sensorio. Estamos hablando Claro, del yo pensé conjunto, igual cada signo por estamos hablando separado. no, estamos hablando del shock Claro, si es los tres definido juntos, por ya acá. estas manifestaciones de hipoperfusión tisular. Para mí es más específica que sensible. Claro. Porque si vos Si tenés es las las tres tres, juntas, estamos sí. hablando del shock, pero si te falta alguna no lo diagnosticás y a lo mejor esa es la que te está faltando, está por aparecer en la brevedad, pero no está instaurada en este momento. Ah, sí, piénsenlo de esta manera. Un paciente que tiene estas manifestaciones tiene shock. Tiene shock y probablemente establecido, progresado, porque ya está, independientemente de los mecanismos que esté compensando, ya tiene alteración del sensorio, ya tiene oliguria, eso quiere decir que los órganos nobles no están siendo perfundidos, entonces la compensación no está alcanzando. Pero un paciente que tiene todo eso está en shock. El conflicto con esa definición es que si el paciente tiene que tener eso para entrar en criterio de shock, antes de que tenga eso, no estaría en shock y por ende no sería categorizado como tal, no sería reanimado como tal. ¿Se entiende? Ese sería el conflicto. Muy específica, muy poco sensible. Entonces de ahí, y bueno, indudablemente que tiene mucha mortalidad. Ese es su grupo de pacientes. Si yo defino que el shock es eso,
Son pacientes que se mueren un montón, independientemente de que yo atienda la causa, los reanime y tal. Entonces se intentó aumentar la sensibilidad de esa definición, agregando la cuestión bioquímica y este concepto del shock oculto, que tenía que ver con la saturación venosa central de oxígeno aumentada, con un lactato aumentado, con un déficit de base aumentado. Entonces, a partir de ahí, aunque el paciente no tenga hipotensión, alteración del sensorio, disminución del ritmo diurético, si en sus controles empieza a aumentar el lactato, empieza a alterar la saturación venosa central de oxígeno, que es un parámetro que ya no se mide, o sea, por las cosas que estamos hablando ya se desprende que son definiciones antiquísimas, uno podría empezar a reanimar a ese paciente. ¿Qué conflicto les parece que añade a la definición agregar este concepto de shock oculto? Esto es de los 80. Y que tengas disponibilidad para hacer las pruebas. Tienes disponibilidad para hacer las pruebas. ¿Cómo interpretar esa prueba si es un paciente que recién conoces? Porque deberías tener un continuo de estas mediciones y detectar el cambio, ¿verdad? ¿Saben cómo se mide la saturación venosa central de oxígeno? Eran cosas que se hacían en entornos de cuidados críticos hace mucho, que ya se demostró que no sirven para nada, que invadíamos a la gente al cohete, pero se pone un catéter enclavado en las arterias pulmonares y se toman muestras de ahí. Catéter que se llama Schwann-Ganz. ¿Para qué sirvió ampliar esta definición? De nuevo, para comprender mejor la fisiopatología del fenómeno circulatorio alterado en el shock, para pescar los pacientes antes, para cambiar el pronóstico. Si yo los reanimo antes, los pesco antes, se supone que debería mejorar su resultado, ¿verdad? Bueno, primera definición, medicina clínica, puramente clínica, sin nada. Segunda definición, 70s, 80s más o menos, con analítica. En el medio pasaron un montón de definiciones y la última que hay es la de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos del 14, que define al shock como todo eso que está escrito ahí. Y no solo se plantea la cuestión de la insuficiencia circulatoria per se, que es en lo que nos vamos a centrar por una cuestión de prevalencia y epidemiología, y cuando pensamos en un paciente con shock indiferenciado tenemos que pensar desde lo más frecuente y lo más probable, y no lo más raro, pero como está incluido también el concepto de la utilización inadecuada de oxígeno por parte de los tejidos, y el desbalance entre el aporte y la demanda tisular de oxígeno y tal, entran junto a la definición de shock algunos envenenamientos que no tienen nada que ver con la función circulatoria per se, como el envenenamiento por cianuro o por monóxido, ¿está? Y son estados de shock por la alteración, la utilización de oxígeno por parte de los tejidos que no se resuelven afectando al sistema circulatorio. Así que bueno, después de este repaso de las zarazas de las definiciones y la fisiopatología, ante un paciente concreto, el día de mañana ustedes van a estar haciendo guardia o consultorio o lo que sea, ¿con qué definición se van a quedar? ¿Les parece que es netamente clínico o netamente bioquímico? Entonces sí o sí hay que hacer algunos parámetros analíticos para poder definirlo. Con 2 o 3 síntomas o signos ya podemos pensar en shock y empezar a ampliar y buscar y actuar. Y bueno, y la última pregunta ya la contestaron hoy al principio. Y según lo que estuvimos viendo, si nos quedaríamos con la definición netamente clínica o netamente bioquímica, es como que perderíamos un montón de pacientes a los que no trataríamos porque no entrarían en esa categoría. Entonces tendríamos que abocarnos a la última definición que es más completa y que incluye ambas
digamos, en cierto punto incluye las otras dos. Ujú. Y bueno, por ahí es como que amplias el margen de pacientes a los que vas a poder tratar o los que vas a por lo menos pensarlo como un diferencial a que no estén chocados. Sí. Coincido con vos, se trata de aumentar mucho el nivel de sospecha. Ahora vamos a hablar un poco de esto como hay muchos tipos de shock con bases fisiopatológicas diferentes. Al final, si esto progresa, evoluciona, va a llevar a la falla multiorgánica con mucha mortalidad, por más que uno pueda revertir la causa original, la NOx original y tal. Entonces, para poder mejorar los resultados de los pacientes, está todo en nuestro nivel de sospecha de que lo puedan llegar a estar desarrollando como síndrome. Para eso tenemos que conocer cuáles son los tipos y por qué se desarrollan y quién está en riesgo eh, y en quién ser más concienzudo en buscar los signos o síntomas o manifestaciones no clínicas, analíticas, ecográficas, que me puedan hablar de que este paciente necesita una reanimación particular. Bueno, pero indudablemente ahora vamos a, desde los signos y síntomas, ir para atrás, porque por algún lado tenemos que empezar, no vamos a andar buscando pacientes en shock por la vida. Es fundamental cuando estamos enfrentándonos a un paciente, un momento, perdón. Me perdí con lo que les estaba diciendo. Fundamental contar con el antecedente del paciente, si este paciente tuvo un evento trauma o no. Yo calculo que ya a esta altura del partido deben tener presente que el evento trauma involucra transferencias de energía más allá de lo que pueden tolerar los tejidos y provoca daño y tal, y no es solo un accidente de tránsito, sino una caída de altura, una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, cualquier transferencia de energía lo suficientemente grande constituye un evento trauma. Si existe antecedente de evento trauma en este paciente, estamos obligados a pensar de que la causa es una hemorragia, de que la causa de lo que sea que le esté pasando al paciente es una hemorragia que está causando hipovolemia, porque es lo que mata a esos pacientes. Entonces, por O eso también siempre, podría ser un neumotórax hipertensivo o un taponamiento cardíaco. sí, pero como ahora vamos a ver, eh, es mucho más frecuente el sangrado y la hipovolemia que la etiología obstructiva, y por eso Sí, sí. está este viejo adagio o dogma de que el paciente con antecedente de trauma está sangrando hasta que se demuestre lo contrario y hay que buscar exhaustivamente el sangrado en ello. Ahora, si es un paciente que no tuvo un antecedente de trauma, bueno, voy a tener que seguir investigando y pensar qué es lo que le puede llegar a estar pasando. Pero las manifestaciones clínicas van a ser las mismas y van a estar en consonancia con hipoperfusión periférica en forma de palidez y frialdad en la piel, en forma de lleno capilar lento, en forma de disminución de la presencia de los pulsos periféricos. Hicieron un trabajo la gente de ATLS, del Colegio Americano de Trauma, también en los 70s, 80s, por ahí, que medio que quedó arraigado en la memoria popular, pero ya está completamente desacreditado, respecto a una suerte de equivalencia, vamos a decir, entre la presencia o ausencia de determinados pulsos periféricos y la estimación de la tensión arterial sistólica. Y decía algo así como que si el paciente tiene pulso radial, tiene por lo menos 90 de sistólica. Si no tiene radial pero tiene braquial, tiene por lo menos 80 de sistólica. Si no tiene ni radial ni braquial, pero tiene femoral, tiene por lo menos 50 de sistólica. Y si no tiene ninguno de esos pulsos y tiene solo el carotidio, bueno, pues tiene menos de 50 de sistólica. Lo escucharon esto alguna vez, calculo que lo vieron en cirugía y demás, porque En es una sueño. cosa muy de los cirujanos. Sí. Bueno, eso es una cosa de un estudio de los 70 que ya está ampliamente mostrado que no es así,
en el sentido de que hay pacientes que tienen pulsos radiales súper palpables y tienen 70 de sistólica. Entonces, no serviría para excluir el hallazgo de los pulsos periféricos que estén presentes, no excluye que haya hipotensión, pero que estén ausentes sí es un valor, un signo de valor. ¿Se entiende? Por eso los seguimos buscando, si no, no los buscaríamos y ya. Cuando no están, y es un signo importante, pero que estén no excluye nada. Todos estos signos que estamos hablando de la contracción de la vasculatura periférica tienen que ver con la descarga adrenérgica que se produce en la primera etapa de cualquier tipo de shock, que es la compensación. Entonces, esos pacientes van a estar taquicárdicos y taquipnéicos por la misma descarga adrenérgica. Entonces, lo tenemos que pensar por ese lado para que no se nos escape ninguno de los signos que tenemos que buscar. Si pensamos en descarga adrenérgica, pensamos en vasoconstricción periférica. Eso puede llegar a mantener la perfusión cerebral, coronaria, renal. Entonces el paciente no va a tener alteración del sensorio, no va a tener disminución del ritmo diurético, pero ya está taquicárdico, con piel fría, con lleno capilar lento y tiene signos de shock, aunque tenga la tensión arterial normal. ¿Está? Está como método de complejidad el tema de poder evaluar el ritmo diurético por el hecho de que para poder hacerlo como corresponde tiene que ser la diuresis horaria medida en mililitros por hora y eso se hace con la vejiga cateterizada. Y el sondaje vesical es un método, una cosa que es bastante sencilla de hacer, pero requiere técnica estéril, entonces por ahí no va a estar disponible en todos lados y por eso aparece como un método de complejidad. También la saturación venosa central de oxígeno, por esto que les mencioné hoy, pero ya la verdad que no se ponen más catéteres de Schwann salvo cuestiones muy particulares, entonces tampoco es algo que sea importante hacer. Y sí me parece importante esto de que en función de la edad del paciente, la velocidad de instauración de la anoxa, el tipo de shock que se trate y comorbilidades que tenga el paciente o fármacos que tome, las manifestaciones clínicas, esto que estamos hablando de la gran descarga adrenérgica que intenta compensar la primera etapa del shock y tal, pueden no manifestarse. ¿Tá? Un paciente que toma beta-bloqueantes porque está con prevención secundaria cardiovascular no va a taquicardizar como taquicardizaría una persona que no toma ese fármaco. ¿Tá? Como para poner un ejemplo. Entonces, es muy variable y no va a ser homogéneo en función de nuevo de cuán rápido se desarrolle el shock y otras comorbilidades que tenga el paciente, las manifestaciones clínicas estas de la primera etapa no van a ser universales, pero tenemos que tener un alto índice de sospecha. Esto probablemente lo leyeron y es particularmente cierto para el paciente con trauma. También está validado para otras etiologías de shock hemorrágico como la hemorragia posparto, algunas etiologías de hemorragia digestiva, ¿está? Y que tiene que ver con un cociente muy sencillo que relaciona la frecuencia cardíaca con la sistólica. En el sentido de que es normal que ese cociente sea menor a 0,8, 0,7, que a partir de 0,9 indica shock y cuando es mayor a 1, 1,1, 1,5, depende de qué tipo de paciente sangrando se trate, habla de shock grave. No quiere decir que nos vamos a apoyar solo en esto, sino es como para mantener en la cabeza que un paciente que tiene la tensión arterial sistólica normal, por arriba de 90, puede estar en shock igual. ¿Está? Porque si ustedes ven este cociente y nos imaginamos un paciente que tiene 110 de cardíaca y 110 de sistólica, tiene un índice de shock de 1. Entonces, en el contexto adecuado, si yo estoy evaluando a este paciente que está taquicárdico, taquipnéico y no sé, tuvo una caída de altura, tiene un índice de shock positivo. Quiere decir que esa taquicardia está compensando algo, que no es normal esa cardíaca para esa sistólica. Entonces, para eso es un elemento más, sobre todo, de nuevo, para shock hemorrágico, no es para todos,
pero está validado también para hemorragia posparto. Lo voy a mencionar un par de veces porque la gente de ginecobstetricia nos pidió que les hablemos de eso en esta clase. Ellos tienen su seminario de esto y ustedes tienen su práctica de esto, pero bueno, para que todos hablemos un poco de lo mismo. Así que, no, sin meternos en nada demasiado complejo, porque hasta ahora solamente vimos manifestaciones clínicas de vasoconstricción periférica por activación adrenérgica, este índice de shock, que sería de nuevo una correlación entre la frecuencia cardíaca y la sistólica, que también es un reflejo de la activación adrenérgica y esa taquicardia que se produce cuando se produce la descarga adrenérgica que intenta compensar el shock, y que de nuevo puede no ser fidedigno si el paciente no taquicardiza de forma adecuada porque está bloqueado por fármacos, sean betabloqueantes o calcioantagonistas. Pero si lo puedo medir y el paciente no está bloqueado, es un signo más que me puede ayudar a, por lo menos, intentar pensar que este paciente está compensando algo que le está pasando y seguir estudiándolo. ¿Recuerdan qué es el concepto de presión arterial media? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es? La PAM, que está acá. No, la PAM. Presión arterial Pero sistólica más presión arterial diastólica por 2 y todo eso dividido 3. Y habla de la perfusión tisular. Ajá. Hay otra fórmula también, además de la sistólica más la diastólica por 2 sobre 3, o la sistólica menos la diastólica sobre 3. No sé si vieron, pero los monitores multiparamétricos, cuando uno conecta el tensiómetro, lo que miden en realidad es la PAM, y a partir de la PAM del paciente le aplican un algoritmo y te calculan la sistólica y la diastólica, pero en realidad el valor que te está dando el monitor es la PAM. La PAM no invasiva, por eso ustedes lo van a ver en el monitor que figura como PANI. Y otra forma de medir la PAM, si no de forma directa, es con un catéter intraarterial. Pero sí, independientemente de que se calcule con las cifras de sistólica y diastólica o que sea medida de forma no invasiva por el monitor o que sea medida de forma invasiva por un catéter, la PAM es la medida de la presión de perfusión tisular. Y la presión de perfusión tisular crítica para los órganos que requieren un aporte de oxígeno y de sangre de forma continua porque no toleran la isquemia, es decir, corazón, cerebro, riñones, es de 65 milímetros de mercurio. Entonces, toda PAM por debajo de 65 milímetros de mercurio va a ser un estado de hipoperfusión severa, es decir, de shock, o de insuficiencia circulatoria. Por eso dentro de las maneras de definirla o las cosas que vamos a buscar también la PAM si podemos medirlo. Y otro parámetro que vamos a buscar, si estamos en condiciones de medirlo, es el ritmo diurético del paciente, que si no tiene falla renal previa y tal, debería tener una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a estar obligados a pensar en shock ante un paciente que tiene signos de hipoperfusión tisular, dado por alteración de sensores, dado por disminución del ritmo diurético. Vamos a tener que pensar en shock de pacientes con signos de hiperactivación adrenérgica de causa no clara, dado por taquicardia, taquipnea. Si tenemos manera de medir la presión parcial de dióxido, va a haber hipocapnia, pero esa hipocapnia va a estar dada por la taquipnea del paciente que va a estar lavando dióxido. Es una medida indirecta de que el paciente está intentando lavar, ¿verdad? Y si estoy midiendo cosas analíticas, puedo ver el lactato que puede llegar a estar aumentado, puedo ver el déficit de base que puede llegar a estar aumentado. Y de nuevo, seguimos hablando de lo mismo. Le agregamos poquito a las definiciones de hace 35 o 40 años. Tenemos que pensar en shock ante los pacientes que tienen esos signos. Esto también lo vieron, y un poco ya lo mencioné, pero depende de la etapa en que se encuentre el paciente.
voy a tener determinadas manifestaciones clínicas que si no es atendida la causa, la noxa que está causando esta hiperactivación adrenérgica y esta redistribución de volumen y tal, esto progresa y agrega más mecanismos compensadores que tornan un poco más compleja la cosa, y si uno no corrige la causa y no corrige el estado de volumen y no corrige el estado de perfusión alterado, aparece la falla multiorgánica, que era lo que ustedes mencionaron en temprano. Cualquier etiología de shock, si no es abordada de forma adecuada y reanimada de forma adecuada, va a terminar en lo mismo. Indudablemente, la mortalidad aumenta de forma prácticamente lineal a medida que se progresa de una fase a la otra. Cuán rápido se pase de una fase a la otra depende del tipo de shock que se trate, la velocidad de instauración, las comorbilidades del paciente, etcétera, etcétera. Pero de no identificarse de forma precoz y de no reanimarse de forma precoz, una vez que aparecen las manifestaciones de un shock progresivo evolucionado, que si se fijan clínicamente tienen que ver con la hipoperfusión en órganos nobles. Que estaría dado, si tenemos que elegir un signo que sea muy específico de que el shock está evolucionado, la disminución del ritmo diurético. Y si así todo no lo podemos terminar de corregir, bueno, probablemente ese paciente tenga un pronóstico muy mal. En función de las características clínicas de su presentación y de cómo se desarrolla y tal, existen distintos tipos de shock que van a tener algunas manifestaciones clínicas particulares, dado por la contracción de volumen, dado por el aumento abrupto de la poscarga, dado por la pérdida abrupta del tono simpático, en el caso del neurogénico, dado por vasodilatación periférica mediada por citoquinas en el séptico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y esto ya lo vieron, digamos, no estoy diciendo nada nuevo, pero a mí me ayudó mucho a entender un poco, o a pensarlo, ante un paciente en el que uno sospecha que puede llegar a haber algún grado de alteración en su sistema circulatorio, pensarlo desde la fisiopatología del sistema circulatorio. Y qué es cuál puede ser la noxa primaria que está alterando a este paciente su estado de perfusión. Obviamente que acá en esto no entran los estados de envenenamientos e intoxicaciones, porque no afectan esto en forma primaria, pero como ahora vamos a ver, desde una cuestión frecuentista, tenemos que pensar siempre en esto primero, ¿tá? Salvo, bueno, que sea muy obvio la exposición a un veneno. Entonces, por un lado está la bomba del sistema circulatorio, que si falla, a partir de ahí falla todo lo demás. Por otro lado están los vasos, representados por la resistencia vascular periférica, y entre la bomba y los vasos está el contenido, que puede ser o sangre, o plasma, o líquido, el volumen, la volemia. Todo eso está intrínsecamente regulado por catecolaminas. Entonces, cualquier cosa que me afecte a cualquiera de estas tres va a afectar profundamente el funcionamiento del sistema circulatorio. A nivel de los vasos y la noxa primaria que los afecta, son todas las etiologías de shock distributivo, donde hay una caída abrupta de la resistencia vascular periférica y se produce esta fuga capilar, entonces hay como un cierto componente de hipovolemia al principio. Por eso habrán visto que el prototipo de shock distributivo, que es la sepsis, se arranca a reanimar con volumen, aunque el problema no es la pérdida de volumen, si estamos diciendo que hay pérdida abrupta de la resistencia vascular periférica, pero a veces ese apremio de volumen hace que las arteriolas le da como un zapapo y arrancan y no hay que usar drogas vasoactivas. Porque esa vasodilatación primaria produce cierta fuga capilar y se produce de forma secundaria una pequeña contracción de volumen. Pero la base fisiopatológica es la vasodilatación periférica. Prototipo es la sepsis, pero hay otros tipos de shock distributivo, como la anafilaxia, que se desarrolla mucho más rápido.
y como el shock neurogénico, que es una etiología rara de shock distributivo, que está dado por la pérdida abrupta del tono simpático. En todos ellos, la base que está causando todos los problemas es la pérdida abrupta del tono arteriolar, la resistencia vascular periférica, y por ende, uno puede intentar corregir con un poquito de volumen, pero si no corrige, tiene que pasar rápidamente al uso de drogas que afectan la resistencia vascular periférica. Eso respecto al distributivo. Si nos vamos a las cosas que afectan el volumen minuto cardíaco dado por la bomba, ustedes ya a esta altura se supone que saben, lo vienen viendo desde el segundo año, el volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, la precarga y la poscarga. Entonces, cualquier cosa que afecte la frecuencia cardíaca en más en menos, o la contractilidad miocárdica, o la precarga o la poscarga, van a causar una falla en el volumen minuto cardíaco y por ende una falla de bomba. Tanto las causas de taquibradiarritmias, que serían las que afectan la frecuencia cardíaca, como las alteraciones intrínsecas de la motilidad miocárdica, de la contractilidad, perdón, dada por, no sé, una isquemia grande del ventrículo izquierdo que causa una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca avanzada con un corazón dilatado así que no tiene fuerza contráctil, son etiologías cardiogénicas de shock. Después, cosas que te afecten la precarga, como una contracción de volumen muy importante, van a eventualmente afectar también la función de la bomba, pero una caída en la precarga es una etiología hipovolémica de shock, no intrínsecamente cardiogénica. Y cosas que afecten la poscarga, como por ejemplo, no sé, una obstrucción aguda en las arterias pulmonares en el caso de un TEP, o un taponamiento pericárdico como mencionaron hoy, o un aumento brusco de la presión intratorácica por un neumotórax hipertensivo, van a ser etiologías de shock obstructivo que afectan primariamente la función de bomba y por eso causan shock, pero no es un shock cardiogénico intrínseco per se. Entonces, dentro de las cosas que afectan la función de bomba hay etiologías de shock cardiogénico y etiologías externas al cardiogénico, pero que afectan la función de bomba en sí. Y cuando no es ni la bomba ni los vasos, es decir, esto es para pensar dónde está el problema y cómo lo intento arreglar, ¿verdad? No tiene sentido dar drogas que aprieten los vasos o dar drogas que incrementen la contractilidad miocárdica cuando no hay nada que apretar ni nada que empujar porque no hay volumen. ¿Está? La contracción de volumen puede ser o por pérdida de sangre entera, en el caso de las etiologías de shock hemorrágico, o por pérdida de plasma, agua, en el caso de los shocks hipovolémicos no hemorrágicos. Y con esto más o menos atendemos a todas las etiologías. Pero tenemos que tener presente este diagrama del sistema circulatorio para no iniciar una reanimación igual para todos los pacientes, porque si mi paciente tiene una probable etiología cardiogénica del shock porque arrancó con dolor precordial hoy a la mañana y tiene un dolor precordial típico, muchos factores de riesgo cardiovascular, y lo estoy hablando ahora, y tiene un electro compatible con un infarto anterolateral extenso y tiene signos de shock. Ese shock no lo voy a reanimar con volumen, porque es un shock de una etiología muy probablemente cardiogénica, y si yo a un corazón que no anda bien le doy un apremio de volumen, lo único que voy a hacer es encharcar los pulmones y ganarme un segundo problema. Entonces, por eso es importante pensar en cuál de las partes principales del sistema circulatorio puede llegar a estar el problema, para hacer por lo menos el abordaje inicial y la terapéutica inicial y no empeorar más el problema todavía del paciente que está chocado. Esto es algo que lo van a leer en todos lados, pero la verdad que no. Porque también quedó de las definiciones clásicas cuando se medían, a todo paciente se le medía la presión capilar pulmonar y la saturación venosa central de oxígeno y tal, que no se mide. Pero bueno, sí sirvió en su momento para categorizar, por ejemplo, en los estadios de la sepsis y tal, en el hiperdinámico y hipodinámico, que si lo piensan tiene que ver con esto que hablamos recién de
los momentos en la evolución de la anoxia sin ser reanimada de forma adecuada. La sepsis al principio va a ser hiperdinámica y después hipodinámica cuando agrega falla de bomba, ¿verdad? Pero bueno, esto en algún momento sirvió para intentar definir en función de nuevo, parámetros hemodinámicos, presión venosa central, gasto cardíaco, resistencia periférica y saturación venosa central de oxígeno, en qué tipo de shock se podría tratar. Y está puesto porque de donde lo lean lo van a ver, pero y esto no tenía que ver. Con todo esto dicho, de los tipos de shock que estamos charlando y tal, que están más o menos escritos acá, los distributivos, los dependientes de volumen y las distintas cosas que afectan la bomba. ¿Qué tipo de shock es más frecuente? Séptico, Ajá, seguido por el hipovolémico. ajá. ¿Están todos de acuerdo? Y el más frecuente es el hipovolémico. Bueno, Y yo a todo te diría depende. Y ustedes se tienen que empezar a acostumbrar a que todo depende, depende. Depende de quién lo mide, ¿está? Si yo agarro y hago, quiero hacer una serie de casos defino el shock como la definición clásica. El que está hipotenso, no orina y tiene alteración del sensorio. Listo, sí o sí está shockado. Si paciente otra cosa no tiene. Shock progresivo, evolucionado, se va a morir, lo que sea. Yo defino eso como shock y estudio todos los pacientes que entran a la guardia del Cuyen con eso y en función de eso, diagnóstico al alta, veo que si era más frecuente el shock hipovolémico, hemorrágico, no hemorrágico, cardiogénico. Y probablemente los números del Hospital Cuyen sean diferentes a los números, no sé, del Sanatorio Santa Fe. Si uso la misma definición de paciente, el mismo marco temporal, voy a tener números diferentes de cantidad de gente y representación diferente de las distintas etiologías y tipos de shock por el tipo de centro que se trata, ¿verdad? Y si yo en vez de definirlo como eso, lo defino como una mezcla entre lo clínico y lo bioquímico, y probablemente tenga más número de pacientes porque es una definición más abarcativa, pero de nuevo, va a depender de dónde lo mido, cuánto tiempo lo mido. Entonces, va a ser representativo cuanto más abarcativo a nivel poblacional se trate. Entonces, si yo lo hago, por ejemplo, en el Cuyen y Turraspe y todos los sanatorios que tienen terapia, me aproxime a los números del shock en la ciudad de Santa Fe. Después eso lo puedo hacer a nivel provincia, después eso lo puedo hacer a nivel país. Y ahí puedo decir, acá donde yo trabajo, la etiología más frecuente es esta. ¿Leyeron esto alguna vez de bibliografía local? Porque no hay. No tenemos hecho eso. Sería bárbaro tenerlo hecho, porque así no estaríamos hablando al tuntún ni haciendo extrapolaciones de cosas que no son nuestro medio. Un poco a ojo, probablemente en el Cuyen, que es acá en Santa Fe, un centro de trauma, los yanquis lo categorizarían como un centro trauma 1, donde viene todo lo complejo de toda la región centro-norte de esta provincia, incluso de regiones aledañas. Si yo uso la definición y evalúo los pacientes que entran con criterios de shock en un centro de trauma, y probablemente es en ese lugar sean de etiología hipovolémica hemorrágica. Probablemente, no sé. No sé, pero no está hecho. Es una medida a ojo. Y quizás en un hospital como el Iturraspe, que se reconvirtió y recibe pacientes con determinadas patologías, traumas hace relativamente poco, desde que se mudó en el 19 y sobre todo en la pospandemia, trauma de tórax y de abdomen hay, pero todo lo que tenga que ver con cardio no, todo lo que tenga que ver con vascular periférico no, todo lo que tenga que ver con traumato no, entonces son como una población medio heterogénea de pacientes, pero mucho más paciente clínico que no. Entonces, capaz que haya más pacientes con hemorragias no traumáticas, tipo las gastrointestinales y eso, y sepsis. Pero no lo sé, estoy hablando al aire porque no lo sabemos, porque no está hecho.
Entonces lo que sí sabemos es de dónde eso sí está medido, ¿está? Y eso era el gráfico que estaba acá. Este trabajo es un trabajo bárbaro, que creo que es el 13. No, en el 13 yo lo leí, es de 2010. Si se fijan, está la referencia ahí arriba y lo que hicieron fue en muchos centros europeos, creo que eran 8 por ahí, de España, Austria y Bélgica, definieron los pacientes que entraban con requerimiento de drogas vasoactivas, con criterios de shock. Fíjense que es de antes de la definición ESIN, entonces definieron el shock de una forma clínica bioquímica medio para su trabajo, en 8 centros de esos 3 países, y juntaron a todos los pacientes que cumplían con ese criterio, los dividieron en 2 grupitos y compararon. A uno lo reanimo con noradrenalina, al otro lo reanimo con dopamina, a ver cómo les va. Del trabajo este, que es muy paradigmático en shock, que es el de Nora versus Dopa, surgen conclusiones muy interesantes respecto a cuál es la droga inotrópica y vasopresora de elección para todos los tipos de shock. Y además surgen estos números. ¿Está? Estos centros donde se hicieron donde se incluyó a estos pacientes, donde se hizo este trabajo, que eran miles de pacientes, eran centros que tenían capacidad para atender todo tipo de pacientes, no excluyó pacientes con trauma ni hemorragias ni tal. Entonces es por ahí en lo más representativo que tenemos, que sería tabla 1 de este trabajo, en cuanto a las etiologías de shock. Estos eran pacientes chocados que ingresaban a terapia con requerimiento de drogas vasoactivas. Si se fijan, más de la mitad no solo son distributivos, sino son sepsis. ¿Está? 62% sepsis. Luego, igual cantidad de representación en las etiologías cardiogénicas de shock, y recuerden que cardiogénico entra lo que afecta a la frecuencia cardíaca, lo que afecta a la contractilidad miocárdica. Y los trastornos de volumen. ¿Está? Volumen, pero no hemorragia. Hipovolémico en general, como grupo de etiología de shock. Pero muy atrás comparado con la sepsis. Y luego, ese 4% que figura en otros, están otras etiologías de shock obstructivo. Es decir, ahí entra la anafilaxia y entra el neurogénico. Y el que no llegué a ponerle referencia, que es el triangulito este azul, es un 2% de toda esa población, que son todas las etiologías de shock obstructivos. Es decir, taponamientos, PEP y aumento de la presión intratorácica por neumotórax hipertensivo y tal. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene, no sé, hiperactivación adrenérgica, que yo sospecho que puede llegar a estar chocado, y recuerden, el primer parteaguas es si existe el antecedente de trauma o no, porque si existe un antecedente claro de trauma, este gráfico torta no aplica, ¿tá? No desarrollo sepsis en horas después de un trauma. Eso es sangrado. Tengo que buscar agresivamente el sangrado. Pero si después de ese parteaguas no existe un antecedente de trauma, tengo que tener presente esto, ¿tá? Por lo menos hasta que tengamos números locales y sepamos cuál es la realidad acá. Pero hasta ahora es lo mejor que tenemos. Y todo el resto de lo que se ha hecho es coincidente con esto. Así que vamos a arrancar por las etiologías más frecuentes, porque esto es abordaje del paciente con shock indiferenciado. Arrancamos con el distributivo y arrancamos con la sepsis, ¿está? Pero existen otras etiologías de shock distributivo que, como vimos en el gráfico recién, están mucho menos representadas a nivel epidemiológico, entonces tenemos que estar. ¿Para qué es toda esta zaraza? Porque pretendemos que tengan un muy buen manejo de los pacientes con infecciones y sepsis, y que de última, si el día de mañana se cruzan con un paciente que puede llegar a tener una insuficiencia suprarrenal, lo sospechen y lo repasen. Pero de las etiologías raras, nadie va a pretender que las sepan manejar, pero de las etiologías frecuentes, sí. ¿Está? Entonces, a la cabeza es la sepsis.
¿Cómo se define la sepsis? Está escrito ahí, todo ese choclo así gigante. Y es cuando el cuerpo reacciona, pero desproporcionadamente, digamos, a la infección. Sería una bacteriemia con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sí, o sea, la definición previa al sepsis 3, que es esta que está acá, era el SIRS con infección. Pero desde el sepsis 3 tenemos que manejar conceptos de sepsis 3, porque para eso hay definiciones. Sepsis 3 dice que tiene que ver con una respuesta regular del huésped de la infección. La infección puede ser bacterial, viral, parasitaria, fúngica, no necesariamente es bacteriemia, aunque por una cuestión de frecuencias, en la sepsis de la comunidad pensamos en bacterias. Respuesta regulada del huésped de la infección, que yo la voy a identificar por un cambio agudo en el sofá, ¿verdad? Eso es el sepsis 3. Esa es la definición de sepsis, desde la última definición de consenso. Y esto es viejo, así que ya ustedes lo tienen que haber visto el año pasado de esta manera, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bien, ¿se acuerdan qué medía el sofá? La PAFI, la creatinina, la Bilirrubina, presión arterial sistólica, la bilirrubina. plaquetas. Está acá. Bien. La gente que hace estas cosas, de nuevo, los de la definición de consenso, el sepsis 3 y tal, vos tenés que tener un cambio agudo en el sofá, o sea que tenés que conocer el basal de todo esto y que cambie agudamente 2 puntos, o asumir que el sofá basal del paciente es 0 y si tiene más de 2, entra dentro de categoría de sepsis, ¿verdad? Pero la verdad que si nos planteamos que vamos a estar, no sé, en un centro de salud, que es el perfil de egresados que tienen ustedes, o en un hospital de relativamente baja complejidad, o en un medio prehospitalario, la verdad que, salvo el sensorio, el manejo de la PAM, el resto, la medida de PAFI, el recuento plaquetario, el dosaje de bilirrubina, la CREA, la diuresis, ¿está? Son parámetros dinámicos o analíticos complejos que incluso estando en centros que tienen laboratorio 24 horas, por ahí no tienen para hacer gases. Entonces, listo, te quedaste sin PAFI. Entonces, esto es muy útil para los entornos de cuidados críticos y de complejidad, pero no para tomar decisiones. Tengo que estar en condiciones de sospechar sepsis y actuar sin esto. Para eso surgió, que calculo que también lo vieron, obviamente tiene mucha menos especificidad, pero es lo suficientemente sensible para poder empezar a tomar decisiones, el Quick SOFA. Y si se fijan, que es lo que está escrito ahí, y si se fijan, estamos hablando de lo mismo de que arrancamos. Taquipnea, sistólica, sensorio. Entonces, un paciente con cualquier tipo de proceso infeccioso, que por una cuestión de frecuencia, ¿qué tipo de proceso infeccioso van a buscar en una persona en la que sospechan sepsis? Ajá. Urinario. De cultivo, Respiratorio, urinario, toma de muestras para cultivo, piel, tomas de muestra para cultivo en foco, a ver si hay. bueno, pero esperen, sepsis de la comunidad, respiratorio, genitourinario, piel y partes blandas, sistema nervioso central. ¿Está? No quiere decir que infecciones en otros sitios no puedan dar sepsis, pero estamos hablando de cuestiones frecuentes. Si pensamos en sepsis de la comunidad, pensamos en sepsis, es una urgencia infectológica, tenemos que tomar decisiones y hacer cosas dentro de la hora. Entonces,
con los elementos que tenemos que estar en condiciones de pensar si la infección viene de alguno de esos 4 lugares para dirigir la terapéutica antibiótica empírica, y si no, la terapéutica antibiótica empírica que yo elija tiene que abarcar por lo menos esos 4 puntos. ¿Está? Para eso es lo de que tengan bien presente cuáles son los sitios prevalentes de infección en la sepsis de la comunidad. Y está este concepto de que la reanimación siempre lo vamos a ver después, a partir de la semana que viene, cuando veamos la parte de evaluación inicial y tal, que siempre la prioridad es el establecimiento de la vía permeable, la ventilación adecuada y la C, que es lo que va a estar alterado en un paciente con sepsis y shock, en este caso distributivo. Entonces necesitamos, si el paciente sostiene su vía aérea y sostiene su ventilación a costa de estar hiperventilando, porque seguramente si cumple con criterio Quick-SOFA o SOFA está taquipneico, pero no tengo que interceder ni intervenir en esa vía aérea ni mejorar esa ventilación, me tengo que concentrar en el restablecimiento de la función circulatoria, ¿tá? Entonces ahí arranca la reanimación. Lo que está escrito es esto de si el paciente está hipotenso o tiene el lactato elevado, que va a estar, se arranca con un apremio de cristaloides. Y esto tiene que ver con, ¿vieron cuando les mostré el grafiquito con el triangulito? Si bien la noxa inicial, es decir, esta respuesta desregulada del huésped a la infección que causa la liberación masiva de citoquina, la marencoche que causa la sepsis, lo que hace es vasodilatación periférica. Uno diría, bueno, le doy una droga vasoconstrictora, mejoro la vasodilatación periférica y chau picho. Pero cuando se produce la vasodilatación periférica se produce cierto grado de fuga capilar, entonces hay también una contracción de volumen, por eso se arranca a reanimar con volumen. Ese sería un poco el fundamento. Y tampoco tanto, no es que hay que pasarle 6 litros de soluciones cristaloides y decir, bueno, no responde, ahora paso a la droga vasoactiva. Por eso está esto del 30 mililitros kilo, que igual es un montón si lo piensan. Para un paciente de 60 a 70 kilos, ¿cuánto da el bolo de el apremio de cristaloides? 2 litros más o menos. 2 litros. 2 litros es un montón. Pero bueno, hay gente. Bueno, todas estas decisiones tienen que estar tomadas dentro de la primera hora. Hay gente que va a arrancar re bien, que puede tolerar re bien el apremio de volumen. Qué sé yo, algunos de ustedes que son todas personas jóvenes, calculo que tienen sus corazones bien. Si de repente los expandimos con volumen, su corazón lo va a gestionar bien, no pasa nada. Pero por ahí un paciente más añoso, un paciente que tiene un corazón un poco cachuzo, o un shock lo suficientemente evolucionado, que ya tiene alteración de la contractividad miocárdica, no va a gestionar bien un apremio de volumen. Porque ahí es donde entra este interjuego de que hasta dónde es la contracción de volumen por la fuga capilar, por la vasodilatación, y hasta dónde es la propia vasodilatación, que por más que yo le pase volumen, las arteriolas están así y no pasa nada. Entonces, depende del paciente cuánto tolere ese apremio con líquidos. Está escrito de esa forma, o Fluid Challenge, si lo leen en inglés. Y acá es donde toma mucho valor desde hace mucho tiempo para acá, mucho tiempo digo, porque hace por lo menos 5 años o un poco más, que ya se utiliza la ecografía a pie de cama como un parámetro más para decir hasta dónde con volumen y a dónde arrancar con las drogas vasoactivas, para no incrementar el daño al paciente, ¿no? No hiperhidratarlo, vamos a decir, sobrecargarlo de volumen al cohete si en realidad no es el volumen ya lo que lo va a sacar de su estado de hipoperfusión. Lo pueden llegar a ver, porque incluso está ya en el sepsis 3, que esto es del 16. El uso de parámetros como el índice de vena cava, la compresibilidad y tal, para decir, bueno, hasta acá ya está bien de volumen, este paciente si no responde a volumen ya tengo que empezar con las drogas vasoactivas. Pero bueno, está esto de iniciar siempre con un poco de líquidos. Muchos pacientes responden ahí y no requieren las drogas vasoactivas, pero están sépticos igual, no es que son menos graves. Y otros pacientes no van a responder al apremio con líquidos y van a necesitar el inicio precoz de drogas vasoactivas para el establecimiento de su circulación. ¿Qué drogas vasoactivas conocen? ¿Cuál es la droga vasoactiva para la reanimación del shock séptico?
La Nora. Nora. ¿Ah? ¿Cómo se usa? Se lo La usa dosis. por bomba Y si no tenés bomba, y ahí se complica un poquito. Le no van diluís a una tener bomba. ampolla. Escuchen, ya tenemos pocas semanas juntos, pero ya me van a ver todos los días y muchas clases y tal. Yo no sé sumar, no sé las tablas. Y si yo puedo hacer esto, lo puede hacer cualquiera. Así que vamos a hacer unas reglitas de 3. Yo les voy a enseñar cómo lo aprendí. Es muy paso a paso, pero de nuevo, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. Obvio que si... ¿dónde está? Acá. Obvio que si tengo bomba de infusión, me salté unos pasos y es más sencillo, ¿verdad? Pero el tema es cuando no la tengo. Estoy de nuevo en un centro de salud, estoy en un SANCO, no tengo bomba de infusión, y el paciente necesita la infusión de drogas. Bueno, no es lo ideal, pero menos ideal es no darle la droga vasoactiva, ¿tá? La van a tener aparte. Sí, el presor de elección es la noradrenalina, porque tiene un balance alfa y beta maravilloso. ¿Está? Para todos los tipos de shock es el presor de elección, para los adultos, para los niños, para todo el mundo. La primera dilución van a ser 2 ampollas. ¿Está? Las ampollas tienen 4 miligramos, así que van a ser 8 miligramos. ¿Está? ¿Me ven lo que estoy escribiendo, verdad? Sí. Bien. Y acá arranca la artesanía, porque depende de dónde lo lean, depende si ustedes van a rotar en sectores de cuidados críticos y tal, cada lugar la prepara así, la prepara doble. Bueno. ¿Recuerdan la dosis? 0,1 miligramos por kilo. De 0,05 a 0,1. 0,05. De 0,05 a 0,1 microgramos por kilo por minuto. Entonces tenemos que intentar llegar a eso con algo que armemos en un sachet. ¿Está? Entonces, la ampolla viene en miligramos. Vamos a arrancar a pasarla a la unidad que la necesitamos. Si tengo 8 miligramos, son 8.000 microgramos, ¿verdad? Se corren ceritos. Esto lo pongo en 200 mililitros. Recuerden que los sachecitos de suero vienen de 500, entonces hay que vaciar un poquito el sachecito. Pero es para bajarlo a un volumen que sea sencillo de manejar las gotitas. Si yo tengo los 8.000 microgramos en 200 mililitros, quiere decir que por mililitro tengo 40 microgramos por mililitro. De esa solución, de 2 ampollas en 200. Estamos hasta ahí, no es nada maravilloso. Y de nuevo, si lo entiendo yo, lo puede entender cualquiera. Ahora, si yo tuviese una bomba de infusión, llega hasta acá, ya sé cuál es la concentración de la solución que armé, le seteo los mililitros por minuto, mililitros por hora en la bomba y chau picho. ¿Qué pasa cuando no tengo una bomba de infusión? Bueno, pues me tengo que valer de lo que sí voy a tener. Y ustedes deben haber visto en los lugares donde han ido a hacer prácticas, y si no, ahora cuando empiecen a hacer prácticas, presten atención, que cuando se preparan las infusiones para pasar soluciones parenterales, hay 2 tipos de perfus, del cablecito que conecta la solución a la vena del paciente. Unos son macrogoteros y otros son microgoteros. Para todo lo que es infusión de drogas, sin bomba de infusión, lo vamos a intentar hacer lo más preciso posible, que es con el microgotero. ¿Está? El macrogotero tiene ¿cuántas gotas por mililitro? 20. Bien. ¿Y el micro? 60. 60. Entonces, ustedes de esta cosa que estamos diciendo, y volviendo a que
por mililitro de esta solución preparada tienen 40 microgramos, quiere decir que cada 60 microgotas, usando el microgotero, tienen 40 microgramos de droga. ¿Está? 40 microgramos en 60 microgotas. Y entonces ahí ya tenemos los microgramos y tenemos las microgotas, en 60 microgotas por minuto van a pasar 40 microgramos de droga. Y ya se nos terminó la regla 3, no tenemos que aplicar el peso a nuestro paciente. Si sabemos que la dosis es 0,05 a 0,1, quiere decir que va a ser entre el 5 y el 10% del peso corporal del paciente, la cantidad de droga que tengo que dar, ¿verdad? Microgramos por kilo, por minuto. Es la dosis de inicio. Después eso se titula y puede llegar a dosis altísimas para mantener la perfusión o combinar con una segunda droga vasopresora, ¿está? Pero esta es la dosis de inicio. Entonces, para un paciente de 70 kilos, que decimos que es o el 5 o el 10% de su peso corporal, en microgramos van a ser 3,5 a 7 microgramos por minuto. ¿Verdad? Y entonces si yo sé que a este paciente de 70 kilos le tengo que pasar de 3,5 a 7 microgramos por minuto y sé que si yo paso 60 microgotas por minuto paso 40 microgramos, entonces ahí me van a salir las ínfimas microgotas con las que tengo que arrancar la infusión de drogas vasoactivas preparadas de este modo para un paciente de 70 kilos, que van a ser de 5 a 10 microgotas. ¿Está? Y así con cualquier infusión de drogas que tengan que hacer y no tienen bomba de infusión. Digo porque después, no sé si ya no lo hicieron en pediatría, pero si no lo hicieron el jueves, lo van a hacer la semana que viene. ¿Está? Esto de, bueno, tengo que hacer arreglos rápidos para infundir drogas cuando las necesito y no tengo la bomba de infusión. ¿Está? Tengan siempre presente que lo vital en esto va a ser saber cuál es la dosis de la droga que tengo que dar, cómo me queda diluida la preparación y en función de eso, cómo arreglo ese set de microgotero para mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes como cuestión práctica? Si cuando vayan a los distintos espacios de práctica o el día de mañana incluso trabajando dentro de unos meses, que la preparación es 2 en 200 y arrancan con 7 microgotas y cada 3-5 minutos empiezan a subir. ¿Está? Pero el fundamento es este. Y no es lo ideal, obvio, lo ideal es usar bombas de infusión y hacer infusiones de volumen controladas y tal, pero cuando no lo tenés y el paciente lo requiere, hay que hacerlo, ¿está? Lo mismo, entonces, cuando ustedes estén leyendo infusiones de drogas así, en microgramos por kilo por minuto, traten de pensarlo, decir, bueno, la ampolla de cuánto viene, en qué volumen va a ser conveniente diluirla para hacerla manejable, ¿está? Porque fíjense que si en 200 mililitros esta dilución queda de 5 a 10 microgotas, que no es nada, imagínense cuántas microgotas va a dar si lo diluyo en 500. Una por minuto. No lo reanimo más al paciente. ¿Está? Por eso a veces la preparan doble. Ponen 4 ampollas en 200. Pero se va a hacer menos volumen. Bueno. ¿Leyeron el concepto del drip de adrenalina para la reanimación? Tiene un fundamento similar. Pero bueno, si no leyeron, no leyeron. Vamos a seguir porque si no terminamos. Eso respecto a las drogas vasoactivas, ¿está? Y de nuevo, si eso lo entendí yo, lo puede entender cualquiera. ¿Quién me lo explicó mejor que nadie? Los enfermeros. Ellos aprenden esto y lo hacen en su cabeza, porque parece como que aplican
recetitas, pero no, ellos esto lo hacen en su cabeza, son magos matemáticos. Así que péguense mucho a sus compañeros de trabajo que nunca van a estar trabajando solos, siempre por lo menos un enfermero van a tener, para aprender todas estas cosas. Porque les puede pasar que sean ustedes el que le tenga que enseñar a un colega recién recibido cómo se hacen estas cosas. ¿Tá? Hemocultivos, ustedes lo dijeron, muy importante. Todo este paquete de medidas que así está escrito en el sepsis 3 es el sepsis bundle o el paquete de medidas en sepsis. Toda esta primera parte se tiene que hacer dentro de la primera hora. Eso le cambia el pronóstico al paciente, hace que sobreviva mejor, con menos secuelas y etcétera. Si no se hace todo esto dentro de la primera hora, al paciente le empieza a ir, empieza a empeorar su pronóstico, aumenta su mortalidad, aumenta su morbilidad. Mientras estoy haciendo toda esta cháchara de que le estoy empezando a pasar el volumen y capaz que ya arranco a hacer el calculito de cómo le voy a pasar las drogas vasoactivas, tengo que tomar una muestra de cultivo, ¿está? Que obvio va a depender, y bueno, y si pienso sepsis, tengo que intentar identificar de dónde, ¿no? Interrogatorio dirigido, si la persona no tiene el sensorio adecuado de síntomas respiratorios, geniturinarios, buscar la piel y partes blandas enteras y buscar signos de irritación meningia. Si encuentro algo, dirijo ahí. Si no encuentro, por ejemplo, dirijo ahí, quiero decir, si hay, no sé, disuria, polaquiuria, tenesmo, puño-percusión positiva, voy a buscar una muestra orina, además de hemocultivar, pero si no, no pierdo tiempo, lo busco, lo encuentro joya, no lo encuentro, tomo hemocultivos e inicio el antibiótico empírico. ¿Qué antibiótico? Ceftriaxona. ¿Para Si quién? sospechás más algo Depende respiratorio, le el podés foco agregar que que sospeche. Depende del foco. Entonces, sí, de nuevo, pensamos en sepsis de la comunidad, porque diferente sí es un paciente que tuvo 3 meses internado en la terapia, entonces ya está colonizado, y eso no es sepsis de la comunidad. Sepsis de la comunidad, entonces, si tiene clínica respiratoria, porque viene hace una semana con fiebre, tos, expectoración, y yo le oculto semiología de consolidación en la base derecha. Listo, es una neumonía complicada, porque tiene sepsis por una neumonía. ¿Qué antibiótico usa? podés usar ceftriaxona más levo, por ejemplo. ¿Qué? No hagan llorar a una señora. ¿Qué antibiótico usan en la neumonía complicada? Con sepsis. Porque no es neumonía complicada con derrame. Sepsis, secundaria neumonía. Antibiótico empírico neumonía sería la pregunta. Que no es ceftriaxona con levo. Ampicilva más claritromicina. Ahí es donde entra en juego la elección de la TB empírico inicial en función de los bichos que pienso. Recuerden que siempre cubro neumococo, no importa el grupo de riesgo que tenga el paciente, y en función de si cumple con determinado criterio de grupo de riesgo, le agrego el inhibidor de la beta-lactamasa, le agrego el macrólido, pero si es un paciente joven, sin factores de riesgo, con AMPI estaría. Ustedes con una sepsis secundaria neumonía, el problema es la sepsis, pero el neumococo es el mismo. ¿Está? Entonces no flashen. Y bueno, si es un paciente añoso que le tengo que agregar la cobertura con un inhibidor de la beta-lactamasa, bueno, pues se la agrego. Si tiene poco, algún factor de riesgo para gérmenes intracelulares, se lo agrego, ¿está? Pero la elección de la TB empírico inicial es en función del bicho. Por eso es que si yo busco la neumonía y no la encuentro, busco la ITU y no la encuentro, busco la infección del sistema nervioso central y no la encuentro, busco la piel y no la encuentro, uso ceftriaxona porque me cubre todo eso. Al neumococo le da la ceftriaxona, a los gérmenes gram negativos de la situ le da la ceftriaxona, a los gram positivos de la piel le da la ceftriaxona y a el meningococo también le da la ceftriaxona, aunque en realidad si pensamos en meningitis es más prevalente por neumococo. Bueno, no importa. Pero esa es un poco la lógica. Lo mismo sí, de nuevo, pero quiero decir, ahí usan el antibiótico en función de la epidemiología de la neumonía de su paciente si la sospecha es neumonía. Si la sospecha es ITU, ¿qué bichos tienen que cubrir? Gram negativo, más que nada. Sí, E. coli Klebsiella. ¿Tá? Piensen ITU de la comunidad.
¿Qué antibióticos le dan a esos gérmenes? Si tienen una muy buena distribución y alcanzan dosis bacteriémicas rápido y se excretan bien por la vía donde yo necesito excretarlo. ¿Cómo Sí, se trata pero la ITU? ¿Está? Y ahí es donde puedes aparecer cuestiones conflictivas, porque si tengo una infección de piel y partes blandas, por ejemplo, una celulitis extensa o una gran erisipela que cubre gran parte del miembro inferior y tal, y mi paciente está séptico, es decir, está taquicárdico, taquipneico, febril y tal, si nos apegamos a la guía, es una indicación muy clara de banco empírica, ¿verdad? Por la prevalencia del estafilococo metierre en la comunidad y bla, 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 bla. Pero bueno, eso depende de dónde lo lean, está bastante discutido. De todas maneras, si pensamos en erisipela, el bicho que la causa no es el estáfilo, es el estrepto sigue siendo sensible, pero deberían dirigir su terapéutica antibiótica a antibióticos que alcancen concentraciones bactericidas en sangre y en piel y que cubran el estáfilo y el estrepto. ¿Tá? Y si su paciente tiene diabetes y lo que tiene es un pie diabético sobreinfectado, bueno, ahí además del estáfilo estrepto va a haber que cubrir gram negativos y pseudomonas. Pero eso depende del tipo de huésped y paciente. La respuesta desregulada a la sepsis es la misma, pero la adecuación del tratamiento antibiótico es en función del paciente que tengo y su foco. ¿Está? Tengo que pensar, bicho, antimicrobiano, que sea parenteral, porque no tratamos la sepsis por vía oral, en dosis bacteriémica, hasta la dosis más alta que venga. Esa es un poco la lógica. No me termina de quedar claro, hay alteración del sensorio, no tendría por qué la meningitis dar alteración del sensorio, es más la meningoencefalitis la que la da y eso no es bacteriano, pero la emergencia infectológica es la meningitis bacteriana. No me termina de quedar claro si hay o no rigidez de nuca, ante la duda la cubro, ¿está? Lo ideal sería hacer una punción lumbar antes, pero si no puedo hacer la punción lumbar antes, tomo hemocultivos y en función de la epidemiología de mi paciente, o uso ceftriaxona o uso ceftriaxona con AMPI, si pienso que puede haber factor de riesgo para listeria. Todo esto ustedes ya lo vieron, pero el momento de aplicarlo es acá, ¿está? Porque si son las medidas que van a hacer que el paciente le vaya mejor, se muera menos, las que hay que hacer dentro de la primera hora, si ustedes están trabajando en el hospital protomédico que está acá dentro de la ciudad de Santa Fe, y un paciente así tiene que ser derivado porque tiene potencial requerimiento de cuidados críticos, hasta que es derivado la hora ya pasó. Entonces todas esas decisiones las tienen que tomar ustedes, ni hablar si en vez de en el hospital protomédico están en el Sanco de Jambi Campbell, o en el Sanco de Santo Tomé, o en el Sanco de Sauce Viejo, o se empiezan a ir más lejos, en el territorio de la provincia. ¿Está? Por eso es importante, por una cuestión de que es muy frecuente, y que son decisiones que tienen que tomar ustedes, que estas cosas las manejen. ¿Está? Yo creo que lo ven en terapéutica también, pero bueno. Peguen una repasada a lo prevalente, lo frecuente, ¿está? Nadie les va a pedir que sepan tratar, no sé, la osteomielitis del mal de Pot. No, las cosas raras no. Las cosas raras se discuten, se leen, ¿está? Esto es para las decisiones rápidas que hay que tomar y es cuestión de lo prevalente. Hasta ahí con sepsis, no hay mucho más. Tengo que borrar, ¿cómo es? Acá, acá. Ahí. Siguiente etiología de shock distributivo, es decir, con afectación de la asistencia vascular periférica como noxo inicial, todo lo que no es sepsis y da SIRS. Antes del sepsis 3, la definición de sepsis era SIRS con infección. Y por ende, todo lo que era SIRS sin infección, bueno, era SIRS. Bueno, eso no cambió, o sea, cambió para sepsis, pero no cambió para lo demás. Y entonces aparecen la alteración de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria alterada o la hipocapnia dada por taquipnea y alteración en la fórmula de los glóbulos blancos en el hemograma. ¿Está? Prototipo de SIRS, es decir, de una respuesta regulada del huésped a un proceso no infeccioso, es la pancreatitis.
¿está? La pancreatitis, que de donde la vean, yo creo que ustedes la estudian en cirugía y tal, es una patología más clínica que quirúrgica porque se operan sus complicaciones, pero todo lo agudo es de tratamiento de sostén de funciones vitales mientras el cuerpo se come, se digiere solo por dentro. Entonces, tenemos que estar en condiciones de identificar el síndrome y pensemos qué difícil puede llegar a ser, por eso todas las pancreatitis se morfan 1 o 2 dosis de antibióticos hasta que los hemocultivos son negativos y está la tomo y todo lo demás, identificar que el paciente no está infectado cuando tiene fiebre, taquicardia, taquipnea, dolor abdominal y la clínica compatible con pancreatitis. ¿Está? Entonces, el paquete de medidas de sepsis se le va a aplicar, nada más que para ese paciente no le va a hacer mucha diferencia porque lo que le está causando su cuadro es otra cosa, que va a ser identificada con estudios complementarios. Otro tipo de pacientes que desarrollan este síndrome, que también causa, por liberación masiva de citoquinas, la vasodilatación periférica y va a haber que reanimarlo de forma parecida. Lo único que cambia es que no hay que usar antibióticos porque no es una noxa infecciosa lo que lo está causando. Si se fijan, son los quemados, los pacientes que tienen explicaciones prolongadas, contusiones, etcétera. Las embolias, chicos, son rarísimas, pero bueno, embolia de grasa, de líquido amniótico y tal, están descritas. Pero... Cuestión que no son pacientes que vamos a recibir de la nada, son pacientes que en la evolución, en sus complicaciones, el gran quemado, el politrauma aplastado y tal, evolucionan con SIRS. Entonces va a ser problema de la terapia que los está atendiendo, pero no problema de la persona que le brinda atención inicial. El manejo es parecido en cuanto al apremio de volumen y el uso de drogas vasoactivas precoz, porque es una etiología de shock distributivo. Lo único que cambia es que este paciente no necesita los antibióticos. Pero de nuevo, si pensamos una presentación inicial de una pancreatitis, todas las pancreatitis se morfan hemocultivos y 1 o 2 dosis de antibiótico porque es muy difícil decir, no está infectado. ¿Está? Y no estaría mal tampoco, porque no le hace mal. ¿Está? Y si pensamos riesgo-beneficio, no darle el antibiótico a una persona que puede llegar a estar séptica, pues, ¿qué antibiótico usarían en un paciente que sospechan sepsis por foco intraabdominal? Está cayendo la cama. Recién hablamos de antibiótico empírico. De nuevo, si pensamos el señor de la pancreatitis, señor o señora va a venir con un cuadro de dolor epigástrico, irradiado a dorso, con un abdomen que defiende y va a tener fiebre, y va a estar taquicárdico, taquipneico, capaz que hipotenso, y ustedes se morfan la sepsis porque está bien, porque es lo primero que hay que pensar. Entonces lo arrancan a reanimar y le toman hemocultivos y le cubren con la primera dosis de antibiótico, ¿con qué? Si piensan en abdomen. Ampigenta podría ser. O no, gentametronidazol. También, gentametronidazol. O sea, hay que cubrir gram negativo. Hay que cubrir todos los gérmenes del tracto digestivo. Hay mucho gram negativo. ¿Está? Y anaerobios. Y anaerobios. Entonces, por lo general, el metronidazol es algo que va a estar, independientemente del esquema, que puede llevar ampicongenta o puede llevar ciprofloxacina. ¿Está? Pero esa es un poco la lógica de pensar la cobertura antimicrobiana. Pienso bicho, pienso agente. ¿Está? Pero con el resto de las etiologías del SIRS, que no van a ser infecciosas, pues no, a este paciente no le va a hacer la diferencia darle 1 o 2 dosis de antibióticos. Pero a lo que iba es que no va a estar mal tampoco. ¿Está? Si recordamos el cuadrito de hoy, esto ya es etiologías raras y poco frecuentes de shock distributivo, pero bueno, hay que charlarlo un toque porque tiene algunas particularidades en cuanto a los mecanismos de compensación. No cualquier paciente va a ser un shock neurogénico. Está el grafiquito acá al costado de más o menos dónde tiene que estar la lesión para que se produzca. Tiene que haber una transferencia de energía muy importante para que se produzca una hemisección con alteración de los tractos simpáticos, cervicales bajos o torácicos altos. Pensemos, politrauma grave, caído de altura, dio arma de fuego, etc. Que además de tener esta etiología de shock particular. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos en la primera parte de la compensación adrenérgica acá no está porque tengo cortado el simpático.
Entonces se produce una hipertonía vagal, digámosle. Este paciente va a estar hipotenso, rosado, con lleno capilar normal, porque no está vasocontraído, porque no tiene liberación de catecolaminas. No va a estar taquicárdico, no va a estar taquipneico. Esta es una etiología rara de shock. Es el paciente que está chocado, rosado y perfundido. Raro, rarísimo. El shock sin taquicardia, ¿está? ¿Qué es clave en esto? El antecedente, porque no cualquiera tiene la lesión que tienen puesta acá en pantalla, y que casi siempre va a estar acompañado de foco medular, ¿está? Nivel sensitivo motor de la lesión. Entonces, un paciente con una lesión compatible, semejante transferencia de energía que cause eso en un paciente que está hipotenso, tengo que pensar en hipovolemia igual, que tiene algo roto adentro, que puede ser fácil de ser arreglado. Lo que me va a ayudar a pensar en neurogénico es esto, de que tiene poca compensación adrenérgica. ¿Está? No está taquicárdico, no está taquipneico, no tiene lleno capilar lento, no está vasocontraído. Es una etiología rara de shock, pero hay que pensarla sobre todo si el paciente, de nuevo, tuvo una gran transferencia de energía y tiene foco. ¿Recuerdan? Y un shock neurogénico podría darse por una etiología no tan abrupta como un traumatismo, sino que algo más paulatino, por ejemplo, un síndrome de compresión medular, ¿podría dar esto o no? No, no, por el tema del sitio en el que se produce. Por lo general, en las compresiones medulares, suponte por aplastamientos por metástasis o por abscesos vertebrales y tal, suelen ser en vértebras más bajas, que dan secciones o hemisecciones medulares con clínica más sensitivo-motora, tipo paraplegia, paraparesia, trastornos esfinterianos, la cola de caballo, todo lo que ustedes ya vieron, pero no la lesión del simpático que es más alta, salvo que tenga justo la mala suerte de que tiene un Claro, tumor ahí. Pero claro, por pero lo sería general, rarísimo. ya de por sí en trauma es raro. Hay etiologías vasculares de esto también, tipo disecciones de la arteria medular y aneurismas de la arteria medular, pero más raro todavía. Pero bueno, casi siempre va a estar acompañado, además del trastorno vasomotor dado por la sección del simpático, por algún tipo de trastorno sensitivo motor, probablemente motor, porque es de la anterior. Así que lo vamos a tener que sospechar en pacientes que tienen foco medular. ¿Recuerdan? Yo creo que esto ustedes estudiaron en primer año, pero la distribución de los dermatomas para pensar en nivel medular, si no lo recuerdan, anótenselo y búsquenlo porque lo vamos a usar mucho para evaluación inicial, sobre todo en la evaluación de la D, lo neurológico. Nivel sensitivo, ¿está? ¿Qué nivel representa las clavículas, los pezones y el ombligo? ¿Está? Son los reparos más importantes, o los que tenemos que conocer sí o sí. Lo ideal sería conocer todo, pero bueno, a la falta de todo, por lo menos esos tres. Es decir, el paciente conserva sensibilidad por arriba de las clavículas, pero por debajo no, conserva sensibilidad por arriba de los pezones, por debajo no, conserva sensibilidad por arriba del ombligo, por debajo no. Eso me habla de reparos medulares específicos para pensar en secciones o hemisecciones. ¿Está? Para eso estudiaron los dermatomas. Pero bueno, si no lo recuerdan, repásenlo a eso, ¿está? Porque forma parte de las cosas que evaluamos en el examen neurológico inicial de los pacientes con trauma. Y una lesión lo suficientemente alta me tiene que hacer pensar en esto también. Porque, de nuevo, la sección del simpático tiene un trayecto medular específico, no está en toda la médula espinal, está arriba. Entonces, las lesiones altas me tienen que hacer sospechar esto, pensarlo, buscarlo, monitorizarlo, ir a un centro de trauma específico, etc. De nuevo, es raro, pero péguense esa repasada, por las dudas. Acá no voy a detener, porque esto lo tienen que leer. Pero dentro de los tipos de shock distributivo, si recordamos el cuadrito, no es tan frecuente, pero tiene un desarrollo muy rápido, tenemos que estar en condiciones de identificarlo y tratarlo precozmente. Hay muchos mecanismos por los cuales se desarrolla la anafilaxia, en función de si son mediados por IgE, no mediados por IgE, o directamente no inmunológicos, es decir, activación directa de mediadores de mastocitos. Son las distintas noxas que pueden desencadenar la reacción, pero es una reacción de activación masiva de mediadores celulares que dan
vasodilatación y edema angioneurótico. ¿Recuerdan la definición de anafilaxia? Tenía 2 criterios más otras cositas. Si no lo repasan, porque es muy importante. Bueno, repásenlo. Tiene criterios, ¿no? Esta cosa con o sin estas otras 4 cosas. ¿Está? Sobre todo para pensar en la sospecha. Desde la exposición a la gente, en función de cuál sea el mecanismo que se trate, pueden ser minutos a horas del desarrollo del síndrome. ¿Está? Cuando lo lean van a ver que tiene que tener compromiso circulatorio, respiratorio, de piel y partes blandas, o del tracto gastrointestinal, tal, bueno, no importa. Tiene que tener un alto nivel de sospecha, ¿está? Y yo le diría a un paciente que está críticamente, agudamente enfermo, con un desarrollo rápido de sus síntomas, es decir, ayer estaba bien, anoche estaba bien, hoy en la mañana estaba bien, y ahora está taquicárdico, taquipneico, hipotenso, feo, bueno, pues hay pocas cosas que se desarrollan así de rápido, y la anafilaxia es una. Para poder tratarla hay que tener un alto nivel de sospecha, ¿tá? Porque no todos los pacientes, bueno, causas, en función de la etiología. No todos los pacientes van a tener urticaria y angioedema juntos, ¿está? Que esa es dependiente de un tipo de mecanismo. Pero indudablemente que si está todo lleno de ronchas, con angioedema en la cara, los párpados, los labios y tal, es muy evidente que lo que le está pasando es una reacción anafiláctica. ¿Recuerdan cómo se trata? Que primero lo estabilizás, después le pones adrenalina. ¿Cómo lo estabiliza? Con el ABC. Está esta cosa del ABC de la anafilaxia, que es adrenalina, Benadryl, corticoide. Benadryl es la difenidramina. Difenidramina y corticoides, depende cuál es el mecanismo por el que se desarrolla la anafilaxia, pueden prevenir una segunda reacción, una segunda ola, vamos a decir, de mediadores, pero son tratamiento de los síntomas. El tratamiento de la anafilaxia, que es un shock distributivo de forma súbita, masiva y tal, es con adrenalina. ¿Tá? Quédense con eso. Entonces, adrenalina. Gestión precoz de la vía aérea. Estas son las vías aéreas que se pierden rápidamente. No es adecuado plantearse una gestión de la vía aérea con dispositivos supraglóticos, por ejemplo, en un paciente en el que se sospecha anafilaxia, porque son vías aéreas que se cierran rápidamente. Además, depende cuál es el mecanismo de desarrollo de la anafilaxia, van con broncoconstricción, necesitan presiones muy elevadas de vía aérea para sostener, y las presiones elevadas no se sostienen con dispositivos supralóticos, así que sí o sí es con tubo. Dentro de, con algunos de ustedes que tuvimos el taller de vía aérea ayer, dentro de las escenas de posibilidad de catástrofe en vía aérea, la anafilaxia es una, que de nuevo es una etiología rara, pero no, que capaz que en toda su vida profesional no ven ninguna, pero puede llegar a pasar que les toque una. ¿Tá? Entonces, base del tratamiento adrenalina. Si no tengo acceso vascular, la adrenalina va intramuscular en el vasto externo del cuádriceps, de 0,3 a 0,5 miligramos, es decir, un tercio a media ampolla por adulto o por niño mayor de 30 kilos. Cada 3-5 minutos, y me preparo para lo peor. Tengo que estar en condiciones de brindar RCP, tengo que estar en condiciones de hacer un manejo avanzado de la vía aérea, y si puedo colocar un acceso vascular, de hacer la infusión de adrenalina en la dosis adecuada. Lo que va a sacar al paciente del shock anafiláctico es la adrenalina. Todo lo demás, de nuevo, es sintomático. No pierdan tiempo dando corticoides o Benadryl. ¿Tá? Pero repásenlo, porque no todo paciente va a estar así con urticaria y angioedema como el del grafiquito, en función de cuál es el mecanismo que subyace. La base del tratamiento es la adrenalina para todos. Sí, también puede tener síntomas gastrointestinales. Sí. Por eso digo que es muy importante el nivel de sospecha, sobre todo si lo entendemos como un tipo particular de shock. Entonces, paciente que se pone feo rápidamente, ¿está?
y que está taquicárdico, está taquipnéico, y tiene eso, o sea, no sé, no es asmático y tiene episodio broncoconstrictivo, tiene sed de aire, mucha apnea, un cuadro gastrointestinal raro, con dolor, con vómitos, tengo que pensar en anafilaxia, ¿está? Yo creo que la clave para pensarla es el tiempo de desarrollo, ¿está? La sepsis no se desarrolla en horas. El paciente viene con su cuadro infeccioso, donde eventualmente desarrolla sepsis, pero no es que arranca con fiebre hoy a la mañana y ahora a la noche está chocado. Así que nada, depende del nivel de sospecha, pero bueno, péguenle una repasada. Si todo lo que charlamos hasta recién era poco prevalente, esto más todavía. Así que solamente queda mencionado porque toxinas específicas que tienen material, creo que en el apartado de mordeduras y envenenamientos, y venenos específicos y determinadas toxinas tienen tratamientos particulares, ¿está? Pero no voy a pensar intoxicación con cianuro o monóxido de carbono en una persona que no estuvo en un ambiente confinado expuesta a humos, ¿está? Recuerden que el monóxido es un producto de la combustión incompleta de productos de hidrocarburos y que el cianuro, en realidad es cianhídrico, pero bueno, se volatiliza y lo respiramos. Por lo general lo tenemos que sospechar en víctimas de inhalación de productos tipo plásticos quemados. Que en los entornos domiciliarios estamos llenos. Yo señalo así para atrás porque tengo muebles de melamina, qué sé yo, y lo que recubre la melamina es plástico y si eso se prende fuego se convierte en cianuro y por eso es un tóxico que tenemos que pensar en los pacientes que tienen lesión por inhalación. ¿Está? ¿Por qué? Porque tienen antídotos específicos. No los voy a poder sacar de su estado de hipoxia celular profunda si no les brindo el antídoto. ¿Está? Para el monóxido es el oxígeno a alto flujo y para el cianuro es el ácido covalente, que lo va a filtrar, ¿está? Y va a desacoplar el cianuro. Para los demás hay antídotos específicos, si pensamos en envenenamientos, para los distintos escorpiones, las víboras y tal, ¿está? Pero nada, voy a tener el antecedente claro de la exposición, no lo voy a pensar en cualquiera. Y si seguimos con los distributivos, esto es más raro todavía. Yo estoy segura que lo vieron en clínica, calculo, dentro de las urgencias de endocrino. Pero bueno, la insuficiencia suprarrenal aguda es una patología rara, primaria, la gente que tiene Addison, obvio que la hay, pero es raro. Y por lo general, si trabajamos en entornos de pacientes adultos, es gente que tiene el antecedente y se conoce con insuficiencia suprarrenal y el tratamiento es con corticoides, sobre todo con acción mineralocorticoide. ¿Qué es lo más frecuente? Que tengamos pacientes que toman corticoides de forma crónica por otra cosa y que tienen una intercurrencia aguda y entonces se tornan insuficientes de forma relativa o porque dejan de tomar de forma súbita la medicación y hacen una insuficiencia suprarrenal secundaria por suspensión de la medicación. Tenemos que sospecharlo en función de los antecedentes del paciente y dentro del tratamiento del shock no va a revertir ni con las drogas vasoactivas hasta que no le demos el corticoide. Por lo general se llega a ese diagnóstico después de que se inicia el tratamiento con drogas vasoactivas a dosis altas y sigue sin responder cuando no tenemos el antecedente. Cuando tenemos el antecedente le damos el corticoide con acción mineralocorticoide ya. ¿Qué corticoide tiene acción mineralocorticoide? Porque lo estoy diciendo como... Hidrocortisona. La hidrocortisona es el tratamiento para las... Bueno, búsquenlo. De nuevo, es raro, así que a mí no me interesa. Prefiero que sepan manejar una sepsis y no... Para esto tenemos una clase entera de la parte de urgencias clínicas donde vamos a hablar de arritmias y shock cardiogénico. Así que, solo para mencionarlo, ¿está? Las cosas que causan alteración de la función de bomba. Si recordamos lo que estaba hoy en el cuadrito, tenías las que te alteraban la contractilidad intrínsecamente y las que te alteraban el volumen minuto por alteración de la frecuencia cardíaca y tal. Esto es todo lo que puede causar alteración de la contractilidad miocárdica, ¿está? Que hay algunas que están escritas más grandes y otras que están escritas más chicas por una cuestión de representatividad. Sí, por una cuestión de frecuencia, lo más frecuente es el infarto grande, que causa shock cardiogénico de forma secundaria, la insuficiencia cardíaca avanzada, progresada, en estadio final, que ya no
no se mueve, el corazón no tiene actividad contráctil. Esas son como las dos, digamos, la insuficiencia cardíaca con el corazón, la miocardiopatía dilatada, que se exacerba, entonces pierde más inotropismo y causa shock. Y las afectaciones agudas, las isquemias agudas lo suficientemente grandes que alteran la contractilidad del ventrículo izquierdo. Pero si se fijan, bueno, el posparo es una etiología relativamente frecuente de shock cardiogénico que necesita drogas inotrópicas porque es un corazón que está aturdido. En el paciente adulto con factores de riesgo, el paro se produce por isquemia, y arriba de la isquemia y el sufrimiento miocárdico está toda la contusión externa de la reanimación, descargas eléctricas, drogas, tal, el miocardio está así. Entonces, es una etiología relativamente frecuente de shock cardiogénico. ¿A qué voy con esto? Que toda esta gente le tenemos que mejorar la contractilidad miocárdica y no darle volumen porque le estamos empeorando el problema. La sepsis avanzada, la miocarditis es una etiología que hay que pensarla en la gente joven sin factores de riesgo que no está posparo y que de repente desarrolla insuficiencia cardíaca con falla anterógrada y retrógrada, que eso sería el shock cardiogénico. Y las intoxicaciones, particularmente con agentes inotrópicos negativos como los beta-bloqueantes, también son causa de shock cardiogénico, y particularmente es importante eso porque tiene un tratamiento específico. ¿Está? Ninguna droga con acción adrenérgica va a tener ningún tipo de efecto en un paciente que está intoxicado con beta-bloqueantes. Hay que antagonizar el beta-bloqueante y después usar la droga, porque si no le va a hacer nada. Todo lo que afecte la frecuencia cardíaca va a afectar el volumen minuto cardíaco. Esto puede ser en más o en menos. Para esto tenemos una clase que es solo de esto, así que no voy a detener acá. Las etiologías mecánicas de shock cardiogénico son de resorte quirúrgico, de mucha mortalidad y para las que no hay relativamente poco o nada para hacer en el medio. No hay tratamiento farmacológico, no hay droga inotrópica que te haga soporte en una insuficiencia valvular aguda. No hay. Se rompe una válvula y es un evento catastrófico hemodinámicamente que no se puede hacer soporte si no tengo dispositivos de asistencia ventricular externa como balones de contrapulsación y tal. Entonces, por suerte son raros, pero puede pasar. Esto da derecho a cirugía cardiotorácica con muy mal pronóstico. 10 minutos. Hipovolemia. Fundamental la distinción de hemorrágico no hemorrágico, ¿está? Si pensamos en el gráfico de hoy, principal, sepsis distributivo, el que sigue todas las etiologías de shock cardiogénico, el que sigue hipovolemia en general, no solo hemorrágico, ¿está? Como probablemente los prácticos con nosotros, porque es la única instancia en su carrera donde los hacemos pensar pacientes con evento trauma, es que nos enfocamos mucho en el trauma, pero depende de dónde trabajen el día de mañana, si su paciente no tuvo un evento trauma, bueno, pues. Acá la noxa principal es la contracción de volumen, que va a tener diferentes manifestaciones clínicas y gravedad en función de cuán rápido se desarrolle, cuánto volumen se pierda, cuáles son los mecanismos compensatorios que tiene la persona, etc. Principal parteaguas, entonces, si es hemorrágico o no hemorrágico. Para esto, la evaluación inicial, que no lo vamos a ver la semana que viene, para trauma se agregó la X antes incluso que la gestión de la vía aérea para las hemorragias catastróficas exsanguinantes. Es más importante atender una hemorragia exsanguinante que una vía aérea obstruida en un paciente que la tiene, ¿no? No voy a pensar una X en un paciente no trauma. Para esto tenemos diferentes estrategias de control de la hemorragia. Yo acá creo que puse un video de packing, pero bueno, esto es una de las cosas que vamos a practicar hacer, pero porque es importante saber hacerlo, porque la gente se muere de eso. Pero en el paciente que tiene trauma y no tiene una X, es decir, no tiene una lesión exsanguinante, pero tuvo trauma y tiene shock, tengo que pensar que está sangrando en algún lado. El tratamiento definitivo va a ser quirúrgico. Ese paciente necesita un centro de trauma. Entonces, no solo ayuda a la identificación de la etiología del shock y dónde puede llegar a estar, sino la decisión del sitio de traslado, del sitio de derivación y ganarle tiempo a esa persona. Por eso es importante evaluarlos e intentar definir dónde está el problema. Y hay distintas estrategias para la gestión de esa hemorragia antes de lo quirúrgico. Si el paciente que ustedes evalúan porque están de guardia, tiene esta lesión, esa lesión es una X,
Es decir, dejan todo lo que están haciendo para ir a atender eso. No, Bueno, el codo pelado. El 90% de los pacientes que van a ver van a tener esto. Si su paciente tiene esa lesión, no se entiende Sí, bien dónde es, pero aparece una caja torácica. parece el tórax. Sí. Sí, o sea, tenés que primero ver eso, tratar de que no sangre más y después ver el resto. Eso es una X. Si su paciente tiene esto, esta tiene trampa. para mí no. No, no es una X. Ahora, esa misma lesión, con ese sangrado pedorro en la parte medial del muslo, es una X potencial. Sí, porque puede afectar la femoral. Entonces ahí Tenemos sí que tendrás pensar, exacto, en lo que vemos y en lo potencial. ¿Está? Pero esta lesión ahí no puede afectar ningún vaso importante, entonces no es una X. La atiendo en la C con el control del resto de las hemorragias. Ahora, de nuevo, esta misma lesión en el trayecto de la arteria o vena femoral, por más que no sangre mucho, es una X igual. Esa era la trampa. Y esto, bueno, estas son un poco obvias. Todas las amputaciones traumáticas, haya o no haya un charco de sangre alrededor, son X, ¿está? Y se gestionan de forma adecuada, porque esto puede no sangrar en agudo, pero al momento que yo empiece a reanimar al paciente se me ve todo la expansión de volumen por ahí. De esto lo que van a ver, hay mucho escrito, hay mucha evidencia, y yo creo que ustedes algo vieron en cirugía, porque de nuevo, estas son las cosas que le gustan a los cirujanos. Pero para la reanimación, esto es shock hipovolémico hemorrágico en trauma. ¿Está? Está el concepto de la hipotensión permisiva, es decir, tengo un objetivo de PAM más discreto. No necesito llevar al paciente a una presión arterial media ni sistólica normal. Tengo objetivos más discretos de TA solamente para mantener la perfusión de órganos nobles. La prioridad es de tener el sangrado. Entonces, si yo tengo un paciente trauma que está chocado y no tiene una X, entonces asumo que puede tener, no sé, pienso, un caído de altura, un peatón embestido, puede tener lesión torácica, abdominal, de pelvis, de huesos largos, que son las cosas que causan shock. Ese paciente necesita quirófano de forma urgente. Entonces yo voy a intentar mantener la perfusión poquita que tenga con esos bolos discretos de cristaloides de 250, es decir, medio sachecito por vez, intentando mantener una presión de perfusión mínima, que no me mate al paciente de hipoperfusión, pero tampoco me lo mate por coagulopatía de la reanimación. Un paciente que pierde sangre necesita sangre, no necesita cristaloides. Entonces, por eso es lo importante de ser discreto con la reanimación de esa contracción de volumen. Porque el paciente pierde sangre, es decir, pierde elementos formes, pierde plaquetas, pierde factores de coagulación, y todo eso se tiene que reponer, no se repone con solución fisiológica. Digo, hay mucha evidencia al respecto de que matamos a la gente pasándole 3 litros de fisio antes de empezar a pasarle sangre, cuando lo que necesitan es sangre. Por eso está toda esta cosa de la hipotensión permisiva y tal. Otras cosas que empeoran el pronóstico de estos pacientes es la pérdida de temperatura, que son las cosas que matan a los pacientes con trauma, la hipovolemia y la hipotermia. Entonces, los cuidados que tenemos que brindar hasta que ese paciente esté operado involucran eso, mantener un volumen mínimo con poquito cristaloide. Si tengo posibilidad de infundir hemoderivados, hay que hacer transfusión de hemoderivados de forma precoz. La sangre no se transfunde entera, por eso está esto acá abajo de que se inicia con unidades de rojos y después con plasma en una relación 1-1. Y esto de la relación 1-1-1 es un cristaloide, un rojo, un plasma. Si sigue sangrando, se pasan concentrados de plaquetas. Si sigue sangrando, se pasan concentrados de factor de coagulación. Se pasa factor 8 concentrado. El paciente necesita que le cierren la canilla. Pero hasta que eso pueda suceder, el manejo es de soporte. Y el soporte es con las cosas que perdió. ¿tá? Si yo solo lo reanimo con fisio,
o con Ringer, le estoy haciendo más daño todavía, porque el glóbulo rojo que tiene, la plaqueta que tiene, no puede hacer nada. Lo otro que está demostrado después de reanimar a los pacientes bien es que tienen hipocalcemia, pero por las sustancias que conservan a los productos de la sangre en los sachets, que son ETA y tal, que secuestran calcio, entonces cuando uno empieza a usar hemoderivados tiene que prevenir la hipocalcemia también, pero bueno, eso es para la persona que reanima con sangre. ¿Qué es lo que les puede llegar a tocar a ustedes? Entonces, no pasar líquido cristaloide a demanda, sino hacerlo en pequeños bolos y llevar al paciente de forma rápida a un centro de trauma con capacidad de resolución de lo que le está pasando a la persona. Esto es, qué sé yo, están en el Parque Industrial de Sauce Viejo y hay un accidente grave y tienen un paciente que tiene, no sé, una amputación traumática de la pierna derecha y un traumatismo abdominal cerrado grave con shock. Y su centro más cercano es el Sanco de Santo Tomé y el centro siguiente es el Hospital Cuyan. No van a perder tiempo, hacerle perder tiempo al paciente frenando en el Sanco de Santo Tomé, van a ir directo a un centro de trauma donde se le puede resolver el problema. Esa es la lógica de pensar qué es lo que está pasando y cuáles son las prioridades de atención del paciente. Y en el medio, sostener las funciones vitales sin hacer daño. Lo otro que está demostrado que previene la mortalidad y tal es el uso de ácido tranexámico, que es lo que está escrito ahí al costado. Por eso la primera dosis se tiene que dar dentro de las primeras 3 horas. Esto es cierto también para las hemorragias obstétricas, aunque la primera dosis es dentro de la hora y cambia un poco la indicación, creo que se los puse por ahí, pero bueno. Esto también lo vieron respecto a una estimación del volumen perdido, cuánta sangre perdió la persona en función de, parece que nos ponemos circulares, pero es así, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su sensorio y su presión arterial y su diuresis. Con eso mismo que estamos definiendo shock desde hoy temprano, pueden definir cuál fue el volumen de pérdida y con esto se puede llegar a predecir cuáles son las probabilidades de requerimiento de transfusión masiva y tal. Esto es lo de la coagulopatía de la reanimación. Esto fue un cambio de paradigma en los últimos 10, 15 años más o menos en trauma, porque antes de pasar sangre, había que pasar sí o sí, no sé, 3 litros de cristaloide y la gente después se moría muchísimo más y era porque estaba mal reanimada. Así que nada, si a alguien le gusta la fisiopatología, se los dejo para que lo busquen. Tenemos que pensar shock hemorrágico en el paciente que tiene trauma. Si bien puede tener, si tiene también foco neurológico y no tiene respuesta enérgica adecuada y tal, un shock neurogénico, lo que lo va a matar rápidamente es la pérdida de volumen y la no atención de esa pérdida de volumen. Entonces, si hay trauma, tenemos que pensar hemorragia. Si no vemos sangre, tenemos que pensar dónde está la sangre que le está faltando en el intravascular a esta persona. No hay muchos sitios para que se acumule sangre en un evento trauma. O son las pleuras, o es el abdomen, o es la pelvis, o son los huesos largos. ¿Está? Una fractura de muñeca, una fractura de antebrazo, puede ser muy dolorosa, pero no me va a chocar. Entonces, o los fémures, o la pelvis ósea del anillo pelviano, o el abdomen, o las pleuras. ¿Está? Y eso es lo que se evalúa, bueno, transfusión masiva, no importa. Eso es lo que se evalúa en el FAST. ¿Está? En el FAST lo que se buscan son reparos para buscar líquido libre, por eso es algo que puede hacer cualquiera. De hecho, creo que ustedes tienen un taller con Marcos para hacer FAST, porque donde trabajen hoy en día hay ecógrafos en todos lados. Y no es que uno va a hacer diagnóstico ecográfico de nada, sino que va a apoyar el ecógrafo en determinados puntos buscando líquido libre. Si encuentro líquido libre, ese paciente necesita quirófano. Es para eso, digamos, es para decir, bueno, tengo líquido libre en abdomen, este paciente tiene que ser operado, soy restrictivo con los cristaloides, pido sangre de forma precoz, no tengo yo para operarlo en el centro en el que estoy, lo derivo de forma precoz a otro lado y tal. ¿Está? Como todo método de superficie, tiene sus cosas que condicionan la utilidad de su abordaje, pero nada, no irradia, es súper reproducible, es muy, muy, muy específico, entonces nada, es el estándar de atención. Recuerden que la misma lógica de que
El paciente que pierde sangre necesita sangre, si le faltan elementos formes de la sangre y yo lo saturo con cristaloides y le voy a dar coagulopatía a la reanimación, le voy a poner más ácido, aplica para otras etiologías de sangrado, nada más que por lo general no van a ser de mucho volumen en forma aguda, igual depende, porque las hemorragias gastrointestinales o las posparto comparten ciertos principios, pero la reanimación con hipotensión permisiva es un concepto del trauma, no para todos los shock hipovolémico hemorrágicos. Entonces, en función de qué es lo que sospecho, sé que el paciente que pierde sangre necesita sangre y que el paciente que pierde sangre necesita un quirófano, ¿está? No lo voy a poder resolver sin cirugía. Pero les dejé, se los voy a poner en el entorno, porque esto creo que en el entorno no está, pero para que vean que en el manejo de las hemorragias posparto existen algunas particularidades en cuanto al uso de drogas uterotónicas, que son de primera elección, pero el concepto de la reanimación con volumen cristaloides, con sangre, los criterios, fíjense, para estimar la cantidad de sangre y las manifestaciones clínicas y tal, es lo mismo, como que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Varía un poco qué estrategia utilizo para aumentar la contractilidad de ese útero como puente hasta la cirugía, si yo no soy la persona que, o no estoy en el centro donde se le puede brindar la atención quirúrgica definitiva a esa persona que acaba de parir y está sangrando, pero tienen que estar ustedes en condiciones de la atención de un parto normal y las complicaciones prevalentes del parto normal, que son el niño deprimido y la hemorragia posparto. Entonces, por eso es que está esto metido acá también. Pero bueno, si lo que se pierde es sangre, quédense con ese concepto. El paciente necesita sangre, necesita ácido tranexámico y necesita un quirófano. Y después están todas las etiologías de pérdida de volumen que no es pérdida de sangre, como la gente que tiene diarrea profusa, vómitos, que consume diuréticos, la gente que vive en Santa Fe entre enero y marzo y sale a correr a la costanera, la gente que consume sustancias de tipo simpático-miméticas que alteran la temperatura corporal y la regulación y entonces pierden muchísimo volumen. Todos estos pacientes van a tener manifestaciones de contracción de volumen que se corrigen con cristaloides porque no pierden elementos formes de la sangre, ¿está? Y nada, nos tenemos que guiar mucho por el interrogatorio. Las manifestaciones clínicas van a seguir siendo las mismas. De obstructivo nada, porque no hay mucho para hacer y lo vamos a tratar específicamente en otros talleres que tenemos para eso, pero lo tenemos que pensar en situaciones clínicas compatibles, ¿sí? Donde no, a ver, en las etiologías de neumotórax, atención o taponamiento cardíaco, por lo general son eventos trauma contuso de tórax. Entonces tenemos que pensarlo en manifestaciones clínicas de shock obstructivo per se. ¿Qué características tiene el shock obstructivo que no tienen todos los demás que estamos viendo ahora? Cuando van a pensar que hay una obstrucción como etiología. Sí, va a tener alteración del sensorio, taquicardia, taquipnea, pero ¿qué tiene el obstructivo que no tienen los otros? El obstructivo de la poscarga. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Uso No para tenemos bajar. Podría tener el del taponamiento. Y si hay un aumento abrupto de la presión intratorácica, en el caso de los neumotórax hipertensivos, hay esto de la desviación de la línea media traqueal. Pero no tendría por qué un paciente con shock hipovolémico o distributivo tener ingurgitación yugular. Eso es o una falla de bomba primaria, ¿está? Con anterógrada y retrógrada, es decir, un shock cardiogénico o un shock obstructivo, ¿sí? Para pensarlo como signos. Y después, los pacientes que tienen TEP desarrollan un shock bastante abrupto por aumento abrupto de la poscarga del BD, que no hay manera porque no hay músculo cardíaco para soportarlo,
y no cualquier paciente hace un TEP. Entonces, acá es donde entra el juego, decir, bueno, tiene un desarrollo rápido de una insuficiencia circulatoria, un paciente que tiene antecedentes de un cáncer activo o que tiene antecedentes de una cirugía ortopédica al último tiempo, los factores de riesgo que ustedes conocen para TBP-TEP, los tienen que aplicar cuando tienen un paciente con sospecha de eso. ¿Está? ¿Cuál es el error en esta imagen? Y terminamos. El elefante en la habitación de esta imagen. Ahí viene mi tórax velado. Ujú. Vos decís Podemos el empezar. error en la técnica porque no se ven las bases.